Bueno, no habíamos orado, así que así como estamos, vamos a orar, ¿sí? Padre Dios nuestro que estás en el cielo, sabemos por tu promesa, Señor, que estás aquí entre nosotros. Te queremos dar muchas gracias por todas las bendiciones, por estos testimonios, Señor, que de a poquito vamos acercándonos y contactando, y más gente, Señor, de a poco también se va acercando a tu palabra, te va conociendo, que ese es tu propósito y ese era tu mandato hacia nosotros, que podamos predicar el Evangelio y darte a conocer, Señor. Gracias porque nos das la oportunidad. Gracias porque nos haces parte de tu plan de salvación, porque es un privilegio. Ahora en esta tarde, Señor, que vamos a abrir tu palabra, queremos que tú nos bendigas, que tú nos abras el entendimiento y que sea tu mensaje para nosotros hoy, Señor. Que podamos estar más firmes cada día esperándote cuando tú vengas a buscarnos. Gracias, Señor Dios, por todo lo que nos regalas. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, muy bien. En estos días, de manera virtual, porque lamentablemente estamos bastante limitados con ese tiempo, y bueno, por ahí de esa manera también podemos hacerlo en el tiempito que tengamos, ¿no? No todos tenemos el mismo horario. Fuimos viendo diferentes temas, ¿sí? Y es interesante ver, para mí fue interesante ver el tema de Semana Santa visto desde el Apocalipsis, ¿no? Que generalmente uno lo ve en los evangelios al tema de Semana Santa, pero visto del Apocalipsis fue muy interesante poder ver que también, ¿sí?, tenemos un mensaje de esperanza con respecto a esto. El tema 1 habíamos visto un poquito acerca de la victoria en el cielo, cómo todo comenzó, cuándo todo comenzó, ¿no? Este pecado original a través del orgullo de Satanás y que quería ser igual a Dios, y cómo eso empezó a hacer la división, ¿no?, entre los dos bandos, y que hasta el día de hoy persiste. Después también vimos la victoria en la tierra, ¿no? Que ese mal que se inició en el cielo vino hacia aquí, y bueno, cómo podemos vencer, y cómo ese plan de salvación hizo que eso, ¿sí?, tuviera un fin también y una manera de poder vencerlo, ¿no? Solo no podíamos. Hablamos un poquito acerca de la felicidad también en el día 3, acerca de la felicidad y cómo en el Apocalipsis nos demostraba, ¿no?, que podemos ser felices a pesar de todo lo que pasa, a pesar de todo este mal, podíamos ser felices y lo podemos hacer. Hablamos acerca del verdadero pueblo de Dios o del pueblo de Dios que hasta el día de hoy persiste, y Dios siempre guió a su pueblo desde el principio y lo va a hacer hasta el final, ¿no? Fue variando el pueblo, la gente, y a quién iba dirigido quizás principalmente y quién tenía la responsabilidad principal. Fue variando, fue cambiando. Hoy somos nosotros los responsables, pero Dios siempre estuvo ahí dirigiendo a su pueblo. Hablamos en el día 5 acerca de las buenas noticias, ¿no?, que el Apocalipsis nos da acerca de lo que Dios nos ofrece, lo que Dios nos da y con qué contamos nosotros para continuar en este plan de salvación. Vimos acerca de la libertad que tenemos en Cristo, y ayer vimos un poquito acerca de la fiesta en el cielo, ¿no?, esta comparación entre lo que es una fiesta de bodas y qué es lo que nos espera y cómo Dios ve a su iglesia, ¿no? Esa mujer, como esa mujer ataviada para su boda. Hoy vamos a mencionar el último tema, ¿sí?, que habla acerca de la eternidad, pero me gustaría hacer un poquito de resumen global acerca de lo que significa la Semana Santa, ¿sí? Sabemos que la Semana Santa para muchos hoy es un fin de semana XXXL, ¿no? Vemos en la tele que cuántos se fueron de viaje, cuántos están ahí por ahí disfrutando en algún lugar, en algún destino que hayan elegido. Para otros la Semana Santa es no comer carne. Para otros, los mosquitos están comiendo carne todo el tiempo. Para otros, la Semana Santa puede ser, no sé, una semana o un fin de semana especial porque, no sé, les recuerda alguna tradición familiar, ¿no? Y así para cada uno la Semana Santa puede representar una cosa. Pero generalmente es muy difícil que el mundo en sí recuerde la Semana Santa realmente con su objetivo original, ¿no? Sí, saben quizás que Cristo murió porque está en el almanaque, porque seas ateo o seas creyente, el almanaque se dividió entre antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? Y hay una fecha ahí marcada mundialmente. Entonces,
sí o sí reconocen esa fecha, pero en sí, pensar en este fin de Semana Santa, en el objetivo principal, ¿qué significa para nosotros? Es muy, muy difícil. Y me di cuenta al verlo de esta manera, que a veces, ni nosotros a veces, tenemos el sentimiento profundo y tan literal con el sentido que se inició y que se dijo esta Semana Santa. Por eso quería compartir con ustedes la primera Semana Santa, las primeras Pascuas, que de hecho eso es lo que demuestra lo que realmente pasó, ¿no? Cuál era el objetivo principal de esto, ¿no? Y para ver esto, vamos a buscar el libro de Éxodo. Ahí es donde todo comenzó con respecto a esto, ¿no? Éxodo capítulo 12. Y ahí vamos a ver un poquito y repasar qué consistió de todo este plan de Semana Santa, ¿no? ¿Cómo se inició? Éxodo 12. No vamos a leer todo, obviamente, el capítulo y todo lo que significa porque no tendríamos tiempo y es mucha teoría y ya la conocemos. Vamos simplemente a ir repasando. Quiero que reparemos en 2 o 3 puntitos y a ver si nos damos cuenta que a veces nosotros dejamos pasar también por alto algunas condiciones o algunas cosas que Dios nos quiso dejar con esta celebración o con esta conmemoración, mejor dicho, ¿no? Capítulo 12 de Éxodo dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses. O sea que está hablando de que va a ser el primer mes. Porque si este mes va a ser el principio de los meses, va diciendo, bueno, este va a ser el primer mes. Para nosotros, ¿cuál es el primer mes del año? Enero, ¿sí? Sabemos que no está acá, no estamos en enero ahora, ¿sí? Para el pueblo de Israel, este principio de mes era el mes de Abib o tenía otro nombre, Nisan, ¿sí? El mes de Nisan o el mes de Abib se llamaba, es para lo que nosotros hoy es mes de marzo, ¿sí? Están desfasados los meses, no es el mismo mes en el calendario hebreo, exactamente, ¿sí? Entonces, para lo que nosotros es marzo, para ellos es el mes de Abib o Nisan, ¿sí? Entonces, ese era el mes que Dios estaba mandando que se hiciera esto, ¿sí? Es para que vayamos entrando en contexto y no es este dato menor, por eso lo menciono, ¿no? Dice, entonces, este mes os será el principio de los meses, para vosotros será el primero de los meses del año. Dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en 10 días de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Recordemos que hasta ese momento, ¿qué se hacía con el cordero? Se sacrificaba para el perdón de los pecados, ¿no es cierto? Bueno, entonces para esta celebración Jesús le dijo, tómese, ¿sí? Dios le dijo, tómese un cordero por familia, ¿sí? En este mes, y da un dato ahí, en el día 10 de este mes, ¿no? O sea, en el mes de Nisan, el día 10, se debía tomar un cordero. Según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer un cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará uno según el número de las personas conforme a comer cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. O sea que ese cordero que sacrificaban tenían que comerlo completo. Eso quiere decir, si ustedes son poquitos, somos 2 y sacrificamos un cordero, hay que comerse un cordero, ¿no? Y encima es pesado el cordero. ¿Cómo terminamos? Entonces, si ustedes no se llegan a comer el cordero, bueno, júntense con sus vecinos la cantidad que necesiten para que ese cordero se termine de comer. Eso es lo que le está diciendo Dios acá. Bien, versículo 5 dice, el animal será sin defecto, ¿sí? El animal será sin defecto, macho de 1 año, y tomaréis de las ovejas o de las cabras. ¿Cómo tenía que ser ese cordero que agarraran? Perfecto, sin defecto. ¿Y tenía otra característica? Macho. O sea, hombre, ¿no? Empezamos a hacer el paralelismo de lo que significaba y sabemos cuál era el significado final de todo esto, ¿no? Un cordero sin defecto, sin mancha, macho, de entre las ovejas o de los corderos, ¿no? Bien, entonces, ¿qué día del mes se tenía que tomar el cordero? El día 10. ¿Y ese día se sacrificaba? No, no se sacrificaba ese día, ¿no? Versículo 6. Y lo guardaréis hasta el día
14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, o sea, a la tarde, ¿no? Más o menos 3 de la tarde. Entre las 2 tardes, ahí se debería sacrificar ese cordero, sin mancha, perfecto y macho. De un año, ahí está, ese dato no lo leímos tampoco, ¿sí? De un año, o sea que tenía que ser joven, eso quiere decir, ¿no? Porque ya uno cuando va siendo más grande ya va teniendo ciertos achaques, ¿no? Ya propios de la vida. Entonces, si es jovencito, si era más seguro de que iba a estar como debía estar, ¿no es cierto? Bien, entonces, si nosotros tomamos ese cordero, imaginémonos la situación, el día 10 lo teníamos que guardar hasta el día 14, eran 4 días y ese cordero tenía que seguir siendo perfecto, sin defecto, sin mancha. O sea, ¿qué tenían que hacer con ese cordero? Cuidarlo, ¿sí? Porque se nos podía escapar, se podía quebrar una pierna, no podía pasar eso, porque ese cordero lo teníamos que cuidar 4 días para después ser sacrificado de la manera que Dios pedía, ¿no? Bien. Ese versículo 6. Versículo 7 dice, y tomarán de la sangre y la pondrán entre los 2 postes en el dintel de todas las casas que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en fuego. O sea, no tenía que quedar nada, no tenía que quedar vestigios, ¿no? Bien. Y acá da un dato que se relaciona con un acontecimiento que nosotros lo veníamos viendo en diferentes historias, en diferentes veces, que ¿qué iba a pasar esa noche? ¿Recuerdan qué iba a pasar esa noche? ¿Cómo? Exactamente, iba a ser la última plaga del pueblo de Egipto para que Dios para que el faraón, mejor dicho, dejara salir a su pueblo al desierto. Esa era la última plaga, ya habían pasado 9 plagas, esa sería la última plaga, ¿no es así? Sí. La última plaga. Entonces, ¿qué tenían que hacer ellos? Sacrificar este cordero como Dios lo mandó y hacer esto que Él les mandó, que era con la sangre de ese cordero pintar el dintel, ¿sí? Los marcos, en realidad el dintel es el marco, ¿sí? Todo el marco de la puerta, para que la muerte, cuando pase esa noche, no entrara en la casa que esté esa sangre pintada del dintel, ¿sí? Era importantísimo esto y vamos a tenerlo ahí porque es un dato importantísimo. Ahora, era la última plaga de las 10, pero tenía una particularidad. Era la primera plaga o la única plaga que le podía afectar también al pueblo de Israel. Porque las otras 9 plagas, no sé si se dieron cuenta, que no le afectaban al pueblo de Israel. Pero ellos no tuvieron que hacer nada para que la plaga no les afecte. Directamente Dios la mandó sobre el pueblo egipcio. Las plagas de las langostas, las moscas, las ranas, las llagas, todas esas plagas, los granizos, todo le pasó a todo el mundo egipcio. Al pueblo de Israel no le pasó. Pero no tuvieron que hacer nada para que no les pase. Dios los bendijo y los protegió porque sí, simplemente por ser su pueblo. Ahora, en esta plaga, y creo que la más dura de todas, porque era la muerte de su hijo y un primogénito, ¿no? Sí tenían que hacer algo. Tenían que pintar los dinteles con la sangre del sacrificio de ese cordero. Porque si no, ya sea pueblo de Dios o egipcio, exactamente, hubo mucha gente que no lo hizo por diferentes cosas y obviamente eso no fue de protección, ¿no? O sea, Dios actuó como había dicho que iba a actuar. Entonces, era la primera plaga que afectaba a todos. Bien, vamos a dejar un ratito acá, después vamos a volver al libro de Éxodo, pero ahora vamos a ir al libro de Mateo. El libro de Mateo, donde se habla del paralelo acerca de esta historia, y esta que leímos recién era la historia de la Pascua original, ¿sí? Y literal. Ahora vamos a ir, ¿sí?
al acontecimiento, podemos decir, profético y el cumplimiento de la representación que vivimos ahora en Éxodo. ¿Sí? No vamos a leer todo tampoco, pero ahí en el libro de Mateo 21, ¿sí? También está en Lucas, está en Marcos, está en casi todos los evangelios, pero ahí en Mateo 21, ¿sí? No lo vamos a leer, está la entrada triunfal a Jerusalén, ¿no? La entrada triunfal a Jerusalén. Está bueno leerlo, en todos los evangelios, porque todo cuenta por ahí un detallecito diferente y ahí armamos la historia un poquito más completa, ¿sí? El Lucas 19 creo que es uno de los más completos. Lucas 19 creo que es uno de los más completos, que tiene como más detalles, pero leyendo todos estamos en una idea un poco más global. Bien, ¿qué pasa, ¿sí? En Lucas 19 o en Mateo 21 y en Marcos creo que 11, está la entrada triunfal de Jerusalén. Es el momento cuando Jesús entra a Jerusalén y la gente lo quiere proclamar como rey, ¿no? ¿Recuerdan de que él dijo, bueno, vayan y busquen un pollino, ¿sí? Que nunca fue montado, me lo traen, yo voy a entrar a Jerusalén arriba de ese pollino, y que la gente, bueno, obviamente lo empezó a proclamar rey. Hosana le decía, no, bien, el Hijo de Dios, bueno, lo estaba proclamando rey. No era el momento, ¿sí? que él iba a ser rey, porque la gente quería hacerlo rey literal de la tierra, y sabemos que el reino de él no era de este mundo. Entonces, era un simbolismo también y dar cumplimiento a lo que estaba hablando y lo que estuvimos viendo recién en el día 10 de Aviv o de Nisan. Qué casualidad, ¿no? Ahora, ¿Jesús fue sacrificado y muerto el día ese que entró a Jerusalén? No. ¿Cuántos días después Jesús fue muerto en la cruz? 4 días después. O sea, el día 14. O sea, si la entrada triunfal en Jerusalén fue el día domingo, por eso, ¿sí? La Pascua empieza lunes, martes, miércoles, jueves. Cuarto día, Jesús fue muerto el día jueves. Se conmemora, mejor dicho, la Pascua, ¿no? Bien, entonces, vemos cómo se da cumplimiento a esta profecía, de alguna manera, o a este simbolismo de la muerte del Cordero en el Éxodo, anticipando al Cordero que iba a ser inmolado para perdón de nuestros pecados cuando Cristo vino, ¿sí? Nos damos cuenta de que nada es casualidad, de que nada está hecho porque sí. Y cuando Dios en el Éxodo le dijo, hagan esto tal día, hagan esto de esta manera, hagan esto de otra manera, no era porque era caprichoso. Quizás el pueblo de Israel de esa época, ¿sí? Del Éxodo, pueden haber dicho no, pero Dios, ¿por qué nos pide que sea este día? ¿Por qué nos pide que sea este mes? Y tengo que pintar la puerta, que queda horrible. Si tuve todo el año para arreglar mi casa y voy a pintar la puerta con sangre, ¿no? Pueden haber dicho un montón de cosas, pero porque pensando de que no tenía sentido y que era un capricho de Dios. Sin embargo, ¿cuántos siglos después se da cumplimiento y le da sentido a eso que ellos estaban haciendo? Por eso cuando a veces renegamos de Dios o de cosas que Dios nos dice o de cosas que, aunque no nos guste, podemos pensar de que es un capricho de Dios, podemos pensar de que lo dice porque simplemente me quiere probar, podemos pensar de que me pide algo porque nada, quiere verme sufrir, como muchos piensan. No, quizás hoy no lo entendemos, pero todo lo que Dios me pide tiene un cumplimiento en algún momento y un propósito que tiene el sentido real de lo que Él me está pidiendo. Entonces, tomemos ejemplo de eso que les pasó a ellos y no seamos rebeldes en ese sentido de cuando Dios me pide algo, es porque tiene un cumplimiento futuro que quizás yo no lo estoy viendo. ¿Por qué Dios me pide que haga esto? ¿Por qué Dios me pide que no haga lo otro? ¿Por qué no me tengo que poner esto? ¿Por qué no tengo que comer lo otro? Quizás lo veo como ridículo, quizás lo veo como sin sentido. ¿Qué diferencia tiene si me pongo una pollera de 10 centímetros de largo y una pollera de 2 metros de largo? ¿Qué diferencia? Quizás no lo vemos a la diferencia. ¿Qué diferencia tiene si yo tomo jugo de uva sin fermentar o un poquito de alcohol? ¿Qué diferencia tiene? Quizás no vemos como seres humanos la diferencia y creemos que Dios es un Dios caprichoso, pero tiene un cumplimiento
y nosotros quizás no lo sabemos, pero tiene un cumplimiento y un propósito que se va a cumplir en algún momento. Por eso seamos conscientes en este sentido y lo que estamos haciendo. Bien, vimos ya el paralelismo entonces de lo que Dios le pedía en el Éxodo y lo que se cumplió literalmente, o lo que representaba cuando Jesús vino literalmente a morir en esta tierra. Bien, vamos a volver ahora al Éxodo 12. Vamos a volver al Éxodo 12 para ver un detalle más. Éxodo 12. Y ahí vamos a volver a la parte donde ellos debían comer ese cordero, juntarse con los vecinos si eran poquitos, pero hacer este mandato, este pedido de Dios y hacer algo por ahí ridículo, como mencionamos recién, que era pintar el dintel de la puerta de sus casas. Esto que Dios le pidió tenía que tener dos partes, dos momentos, ¿no? Tenía que existir un sacrificio. O sea, para que se cumpla esto que Dios pidió, tenía que haber un sacrificio, ¿sí? Un cordero sin mancha, sin ningún tipo de defecto, que sea macho, que sea jovencito, ¿sí? Tenía que estar para el sacrificio. Ahora, el sacrificio en esta parte de Éxodo tenía que ser literal y lo tenía que realizar la misma gente. El cumplimiento literal en el futuro con Jesús mismo, el sacrificio lo hizo Jesús mismo por nosotros, ¿no? Ese sacrificio se hizo, sí o sí. El sacrificio estaba hecho. Nada más tenía que hacer la gente, ni nosotros hoy, porque ese sacrificio ya estaba hecho. Esa parte del mandato de Dios con respecto a estas Pascuas ya estaba hecho y realizado por Dios mismo. Él murió por todos, ¿sí? No por algunos, no por el que se porta mejor, no por el que hace esto, por el que hace lo otro. Jesús murió por todos. O sea que una de las dos partes que Dios mandó acá ya está cumplida. Ese sacrificio ya está hecho por cada uno de nosotros. Ahora, hay otra parte del mandato de Dios en estas Pascuas que también tenían que hacer en el Éxodo, que era pintar las puertas con la sangre del Cordero. Ahora, esa parte en nuestro tiempo, hoy en día, es algo que sí tenemos que hacerlo nosotros. Nosotros tenemos que agarrar, aceptar esa sangre del Cordero que ya murió y poder aplicarlo a nuestra vida. Así como tenían que aplicar esa sangre en el dintel de la puerta de sus casas, así ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros, lo tenemos que aplicar en nuestra vida. O sea, tiene que haber algo que realizar, que era un sacrificio, y tiene que haber algo que aplicar, que es pintar o utilizar y darle sentido a esa sangre que Cristo derramó por nosotros. El sacrificio ya está hecho. El sacrificio Dios lo hizo por cada uno de nosotros. Ahora a nosotros nos toca esta parte de darle sentido a esto, ¿sí? Debemos comer ese cordero completo. Todo eso que Dios y que Jesús hizo en esta tierra, tuvo diferentes facetas en su ministerio. Vivió 33 años, pero tuvo 3 años de ministerio y tuvo diferentes facetas, ¿sí? Nos mostró cómo ser humanos, cómo ser compasivos, cómo ser amables, cómo cumplir la ley. Nos mostró cómo estar firmes, cómo comunicarnos con Dios. Nos mostró un montón de cosas. Ese es el Cordero completo. Jesús no era solo milagros. Jesús no era solamente palabras bonitas. Jesús no era solamente predicador. Jesús no era solamente alguien que vino a mostrar algo diferente. Jesús era todo eso. Por eso es que debemos comer el cordero completo que es Jesús. Tomar ejemplo de todo lo que Jesús enseñó. No hacer solo una parte, la que más me conviene o la que más me gusta. Debemos hacer todo lo que Jesús me enseñó. Eso es comer el cordero completo. Ahora, ese sacrificio ya está hecho y yo no tengo que hacer nada por eso. Como las 9 plagas anteriores, que no tuve que hacer nada para que no me afecten. Según el pueblo de Israel, ¿no? Pero ahora en esta,
en esta plaga, que es la última y que es la que estamos por vivir, ¿no? La última plaga, la última parte, podemos decir, de la historia de este pecado, de este mundo y de este pecado. Ahí sí me toca hacer algo para que esa plaga no me afecte, y es utilizar esa sangre del Cordero en mi vida. El sacrificio ya está hecho, pero debo aplicarla a mi vida. Aplicarla a mi vida es darle sentido y reconocer que todo lo que Jesús hizo tenga un sentido en mi vida. No solamente para mí, sino que cuando Él se fue dijo: id y predicar este evangelio a toda nación, tribu y lengua, enseñándoles todas las cosas que os he mandado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñando que guarden todas estas cosas. Entonces, no solamente debo aplicar esa sangre en el dintel de la puerta de mi casa, sino que ¿quién veía la sangre pintada en la puerta de las casas? ¿Yo que estaba dentro o los que están afuera? Los que están afuera. Yo aplicando esa sangre de Jesús en mi vida, va a quedar marcada en la puerta de mi casa, y todo el que está afuera va a ver algo diferente en mi casa, va a ver algo diferente en mí. Eso también es darle sentido y aplicar la sangre de Jesús en mi vida. Porque ¿de qué me sirve, dice, que yo gane todo, que yo tenga todo para mí, ¿sí?, si pierdo mi vida? ¿O de qué me sirve ser un egoísta y reconocer la Biblia de memoria y ser el mejor cristiano, pero no estoy dando testificación afuera, no estoy dando el ejemplo que necesito dar afuera? Estoy limitando, no estoy comiendo el cordero completo, estoy faltando a lo que Dios me pidió en esta Pascua. Y no solamente en esta Pascua, porque Dios no quiere que lo hagamos solamente en una fecha especial, sino en toda mi vida. Dios quiera que esta Pascua, sabemos que para el mundo todavía no terminó, ¿no? Hoy es sábado, literalmente hoy Jesús estaba descansando, literalmente Jesús guardó el sábado hoy. Y no es tema de hoy, ¿no? Pero me viene a la memoria que hoy, traspolándolo en la muerte de Jesús, ¿no? Vayamos a esa época. Hoy es el único día en la historia del infinito, o sea, de la eternidad, que Jesús no existió. ¿Se pusieron a pensar eso? Porque Jesús murió. Y fue el único día que Jesús no existió. Estuvo por un día que no existió en el universo, hasta que resucitó el domingo, a primera hora, ¿no? Entonces, es un día especial. No como el mundo lo reconoce, no como todo el mundo quizás lo está conmemorando, pero nosotros tenemos la verdad. Y esa verdad, como vimos en un día de la semana, nos hará libre. Y esa verdad la tenemos que mostrar al resto. Utilizar ese cordero, pintar la puerta de mi casa con la sangre de Cristo, para que todo aquel que lo vea se dé cuenta de que hay algo diferente. Y eso que estamos haciendo, ¿no? Esas reuniones en casa, eso que cuando hablamos le contamos a alguien, eso que cuando alguien está pasando por un problema le decimos: mirá, nosotros tenemos esperanza de que Jesús va a volver. Cuando muere un ser querido, cuando muere alguien, nosotros creemos en esto, tenés fe, tenés esperanza pronto. O sea, toda esa testificación es comer el cordero completo y darle sentido a esa sangre que derramó Cristo por nuestra vida. Y estamos haciendo algo por ese más pequeño que Él dice, también se lo estamos haciendo a Jesús. Dios quiera que esta Semana Santa nos sirva a nosotros para darnos cuenta en qué momento de la historia estamos, que estamos en el tiempo final, que estamos en el cumplimiento de la última parte, podríamos hacer la última plaga. Tenemos que hacer algo para que esta plaga no nos afecte y para darle sentido a Jesús. Pero también que utilicemos esta Semana Santa, que la gente está sensible, que la gente conmemora algo, aunque esté equivocado, no vayamos al choque, no vayamos a tratar de decirle el error. Utilicemos esa sensibilidad para acercar la gente a Jesús, para que conozcan la verdad de ese Cordero y de eso que murió por nuestros pecados. Ese es el verdadero sentido de esta Semana Santa. Que Dios nos bendiga, que Dios pueda hacer una realidad esto en nuestra vida y podamos ser testigos fieles de ese milagro que hizo en nuestra vida, y que pronto quiere que la hagamos, que hacerla también en todos los que están alrededor nuestro. Que Dios nos bendiga. ¿Te parece que oremos? Padre Dios nuestro que estás en el cielo, Señor, gracias por dejarnos tu palabra, gracias por dejarnos este ejemplo a través de los primeros en este mundo,
de esa cantidad de rituales que quizás no se comprendían en ese momento, Señor, pero le dan cumplimiento a una profecía hermosa que fue tu venida aquí, a este mundo. A pesar de que tuviste que sufrir, que tuviste que padecer tantos dolores y terminar muriendo, Señor, literalmente por nuestros pecados, queremos darle sentido. Queremos que hoy no sea en vano todo eso que padeciste en nuestra vida, que podamos reconocer nuestros defectos, nuestros errores, pedirte perdón hoy por todo eso en lo que te fallamos, y queremos poner nuestra vida en tus manos para ser instrumentos tuyos, Señor, en lo que tú quieres que nosotros hagamos, no en lo que nosotros queremos, sino en lo que tú deseas que nosotros hagamos. En el lugar donde nos pongas, ahí hay una persona seguramente necesitando escuchar de ti. Por eso queremos entregarnos a ti, trabajar para ti, y que podamos pronto verte venir en las nubes del cielo, tomados de la mano junto a nuestros seres más queridos, nuestros hermanos, como estamos hoy, esperándote para vivir una vida eterna, ya sin muerte, sin dolor, sin enfermedades, sin nada. Queremos dejar de lado todo lo que hoy quizás nos está costando dejar, pero que en definitiva no tienen importancia, y que podamos decidir lo importante de esta vida, que es entregar nuestra vida a ti y hacer lo que tú nos pidas. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Acompáñanos, bendícenos de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.